Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es viernes ya 27 de febrero y vuelve a ser Nvidia. Ahí está anclada la mirada de inversores, economistas y analistas financieros. Se desplomaba ayer al cierre casi un 6%, perdió en un solo día $200.000 de capitalización y arrastraba a los fabricantes de semiconductores como Micron, como Broadcom, golpeaba con una caída superior al 4% a su principal competidor AMD y contagiaba al resto de las 7 magníficas. La agitación en la tecnología es máxima y esto ha quedado reflejado en los índices americanos. El temor radica en el fuerte ritmo de inversión ligada a la infraestructura de inteligencia artificial y que ese fuerte ritmo de inversión pueda desacelerarse en los próximos meses, afectando a toda la cadena de valor de la tecnología. El mercado, por lo tanto, está inquieto, además por la creciente tensión entre Irán y Estados Unidos. La lista de exigencias de Donald Trump se ha endurecido y el despliegue militar americano en aguas cercanas a Irán se ha ampliado. Irán insiste en resolver cuestiones técnicas. El lunes habrá una nueva reunión en Viena. Así que ahí están los mercados. También el precio del petróleo, que está subiendo de forma moderada, al igual que el resto de las materias primas, especialmente la plata, que está mostrando cierta agitación, cierta virulencia en estas últimas semanas. En el ámbito empresarial, tenemos un buen puñado de resultados con reacción visceral en bolsa. Estamos viendo movimientos en bandas muy amplias y tenemos también un culebrón que está a punto de terminar, o al menos eso parece, porque no podemos cantar victoria. Es Warner, Netflix y Paramount. Pues bien, Netflix se retira de la puja y le deja el camino totalmente despejado a Paramount. Roberto Sol, ¿qué ha pasado las últimas horas? Buenos días, el gigante del streaming se retira de la puja después de que Paramount subiera este lunes su oferta a $31 por acción, lo que son 111.000 millones de dólares. Netflix había acordado comprar solo los estudios y el canal de streaming de Warner por 82.000 millones. En un comunicado, la propia compañía asegura que se retira porque la oferta ya no es atractiva para los accionistas. Horas antes, Warner había comunicado que prefería la última oferta de Paramount, noticias que coincidieron con los resultados de Warner Bros., donde sus ingresos batieron expectativas, pero su beneficio por acción registró una pérdida mayor de lo esperado. Un giro de guión que pilló al coceo de Netflix, Ted Sarandos, en la Casa Blanca. El ejecutivo se reunió con Donald Trump después de meses de tiras y aflojas entre la compañía y la administración, y también después de que Trump mostrara su desacuerdo en que Netflix se hiciera con Warner. La noticia ya ha tenido su efecto en bolsa, donde Netflix sube casi un 10% en After Hours. Sus accionistas celebran la decisión tomada después de que en los últimos 5 meses sus acciones hayan perdido el 40% de su valor. También se dispara, aunque algo menos, Paramount, más de un 5%, que ahora tiene el camino despejado para construir uno de los mayores gigantes del entretenimiento. Veremos hoy en la bolsa americana la reacción de estos grandes actores, pero miraremos también a todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y también con las materias primas que están recibiendo el dinero que escapa de todo lo que signifique riesgo. Y aquí la reina es el equity, la bolsa. Estamos viendo caídas ya en los futuros de Wall Street. Eva Villanueva. Muy buenos días, Susana. Pues sí, empezando por esto último, ya que están señalando lo que están haciendo los futuros, vemos como tras las caídas de anoche en Wall Street, los futuros de la parte tecnológica del Nasdaq siguen extendiendo las caídas del 0,3% en los futuros del Nasdaq 100 y viendo también lo que ha sido el eco de una noche que está marcando lo que es el ánimo de los inversores y lo que es el cierre de este mes de febrero. Perdón, por partes. Anoche el Nasdaq se dejaba el 1,2% prácticamente tras ese desplome del 5,5% de Nvidia, mientras crecen los temores y veíamos como los números rojos volvían a extenderse en ese mapa de calor en la tecnología, en el software, con excepciones. De hecho, las caídas estaban más focalizadas en unos que en otros y entre los magníficos, por ejemplo, Microsoft o Meta, que se escapaban
de las caídas. Con todo esto, el S&P 500, el índice rector de Wall Street, retrocedía el 0,54% y, como decimos, en futuros, ahora mismo los ánimos continúan apagados y se extienden las caídas. Está a punto de cerrarse el mes de febrero. El miedo a las inversiones en la inteligencia artificial han provocado una caída del 16% en la industria del software y de los servicios y se sitúa como la industria con peor rendimiento del S&P 500, con títulos como Microsoft, que se desploma en el mes un 15%, y Oracle del 17%. Con todo esto, lo que estamos viendo es como esta mañana en el mercado asiático estamos viendo una jornada de signo mixto y vemos como en el caso de lo que está por venir, en el caso de los futuros europeos, vemos avances y dudas en torno al DAX congelado a esta hora, también el Eurostock 50 que se congela en una jornada donde el IBEX 35 va a partir desde los 18.496 puntos, un día después de haber visto a Indra dispararse en su mejor sesión del siglo un 21%. Asia, como decimos, esa jornada ha cotizado con signo mixto en un escenario donde resulta clave ver cómo los inversores han buscado refugio. El oro sube $5.195. Hemos visto cómo en el mercado de bonos los precios del Treasury en Estados Unidos y los europeos han subido por esa búsqueda de refugio. El Treasury a 10 años ha caído a esta hora por debajo del 4%, lo que es esa rentabilidad, y también con el boom de referencia, el alemán, que se ha reducido hasta el 2,69%. En el mercado de divisas hemos visto al dólar revalorizarse en las últimas horas, aunque esta hora cede hasta las 97,67 unidades, y vemos como el euro dólar marca hasta ahora de nuevo el 1,18. E importante en la radiografía, en medio de esas tensiones geopolíticas, el precio del petróleo sube, el Brent de nuevo por encima de los $71 y el West Texas 65,61. Bueno, hoy además los mercados van a estar pendientes de datos de inflación y crecimiento en Europa y de cuentas, entre otras, de IAG y de Celnex. Algunas ya las tenemos encima de la mesa. Rubén Gil, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Las de Celnex son las que acabamos de conocer. La compañía que aumenta el beneficio operativo hasta los 476 millones de euros. Ingresos que también crecen un 5,8%, impulsados en este caso por la fuerte demanda del mercado, sobre todo por las nuevas instalaciones y las cláusulas de indexación de los contratos. También aumenta la EBITDA un 7,1% y también crece el flujo de caja libre recurrente apalancado. En este caso se eleva en un 11,5%. Una mañana la que vamos a conocer, como dices, las cuentas de IAG, también de Amadeus, de Talgo o de la alemana BAFS, también de la aseguradora Swiss Re, y se van a cotizar las que se presentaban ayer al cierre, por ejemplo, las de SACIR, que gana 86 millones de euros en 2025, un 24% menos por las desinversiones, pero que eleva un 5% su flujo de caja. Grifols también presentaba cuentas ayer al cierre, duplica su beneficio hasta los 400 millones, Merlin Properties, que triplica sus ganancias hasta los 786 millones gracias a los centros de datos, Acciona, que gana un 90% más, o Viscofan, que gana casi un 2% más en 2025. Y por el lado empresarial, como ya avanzábamos, vamos a volver a poner el foco en Indra, que ayer se disparaba un 21%, la mayor subida de su historia en bolsa, tras presentar resultados un día antes. Unas cuentas que nos explicaba aquí en Radio Intereconomía su director de relación con los inversores, Enrique Nieto. Hablando del desempeño tan robusto que hemos tenido, la clave es la fortaleza industrial que Indra está construyendo y que se puede ver claramente en los resultados del ejercicio. Y también en los objetivos que hemos comunicado para el año 2026, que demuestran claramente que el plan estratégico Leading the Future que lanzamos en el año 2024 se va a cumplir ya con un año de antelación. Pero además de todos estos resultados empresariales que ya van llegando a su recta final la campaña, vamos a estar pendientes de cifras macroeconómicas, porque a las 9 de la mañana el Instituto Nacional de Estadística va a publicar el IPC adelantado del mes de febrero, después de que en enero la inflación se moderase 6 décimas hasta el 2,3% en tasa interanual. Vamos a tener también datos de inflación esta mañana en Alemania y en Francia. Allí en nuestro país vecino, además, conoceremos el Producto Interior Bruto de 2025. Y en medio de toda esta agenda macroeconómica y de todos los resultados y noticias empresariales, pues tenemos un ambiente de máxima tensión en lo que es geopolítica. Las delegaciones de Estados Unidos e Irán han celebrado ayer en Ginebra la tercera ronda de negociaciones nucleares sin lograr avances sustanciales, aunque emplazándose a un nuevo encuentro el próximo lunes en Viena. La tercera ronda de conversaciones llega cuando la administración Trump continúa reforzando su ya importante despliegue militar, que culminará con 2 grupos de combate de portaaviones y más de medio centenar de
de aviones en aguas cercanas a Irán. Trump, en las últimas semanas, ha amenazado con una intervención militar si Irán no accede a un acuerdo global que pasa, primero, por la renuncia total al enriquecimiento de uranio, segundo, a la salida de Irán de las reservas enriquecidas al 60% y tercero, al abono del programa de desarrollo de misiles balísticos. Las autoridades iraníes se niegan a renunciar a un programa nuclear que, según ellos, tiene carácter civil y renuncia también a deshacerse de sus reservas de uranio altamente enriquecido. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, admitía que la negativa de Teherán a abordar el desarrollo del programa de misiles constituye un gran problema. Lo que no sabemos todavía y estamos mirando con mucha atención es el impacto que tendrá en el mercado laboral. La literatura en este momento nos dice que la masa de inversión está llevando algunas mejoras de la productividad, pero aún no estamos viendo consecuencias en términos del mercado laboral y las olas de despidos que se temen y a las que estaremos extremadamente atentos en el futuro. Desde Teherán aseguran que un pacto es posible siempre que Washington separe las cuestiones nucleares de las no nucleares. Son las 7:11, esto es Radio Intereconomía, el día nos deja más noticias. Pakistán declara la guerra abierta a los talibanes en Afganistán. El ministro de Defensa de Pakistán asegura que su país ha entrado en guerra abierta tras los combates que ambos países han mantenido en la frontera debido al lanzamiento de una operación coordinada por Afganistán. El ejército afgano asegura haber matado este jueves a 55 soldados y haber capturado 2 bases y 19 puestos. Por su parte, el gobierno pakistaní informa de que ha bombardeado Kabul, la capital afgana. Rusia rechaza una fecha límite para acabar la guerra en Ucrania. Negociadores rusos y ucranianos se reunían este jueves en Ginebra por separado con funcionarios estadounidenses, tras los ataques entre ambos países y un canje de 1.000 cuerpos de soldados ucranianos por 35 cadáveres rusos. En medio de estas negociaciones, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, que este lunes bloqueaba más ayuda para Ucrania, ha pedido a Zelensky que reabra el oleoducto Druzhba. Por eso le insto a que cambie su política antiguerra. Los húngaros no tenemos la culpa de que Ucrania se encuentre en una situación tan difícil. Lo sentimos por el pueblo ucraniano, pero no queremos participar en la guerra. El primer ministro canadiense Mark Carney ya está en la India para reforzar los lazos entre ambos países. El objetivo de esta visita es reactivar multimillonarias inversiones bilaterales, impulsar un tratado de libre comercio y dejar atrás la grave crisis diplomática surgida bajo el mandato de Justin Trudeau. Tras su paso por la India, Carney viajará a Sydney y a Canberra para reunirse con el primer ministro australiano Anthony Albanese, mientras India e Israel preparan un acuerdo de libre comercio entre los dos países, además de reforzar la cooperación en defensa, como apuntaba el primer ministro indio Narendra Modi. En la reunión de hoy hemos debatido cómo dar un nuevo rumbo y un mayor impulso a nuestra cooperación económica, el crecimiento, la innovación y la prosperidad mutua. Y el presidente y director ejecutivo del Foro Económico Mundial dimite por sus vínculos con Jeffrey Epstein. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Brende se habría unido con Epstein 3 veces para cenas de negocios y también le habría enviado mensajes de texto en 27 ocasiones distintas hasta principios de 2019, calificándolo como su amigo. El miembro de su junta directiva, Alois Junji, asumirá de forma interina la presidencia del Foro Económico Mundial. Y estamos mirando a los mercados que vienen algo revueltos por Nvidia y por los miedos que hay en torno al desarrollo de la inteligencia artificial. Eso se palpa en las ventas que está soportando Wall Street y especialmente en la volatilidad. El llamado índice del miedo está rebotando. Ahora mismo se coloca en 20,13 puntos. Sube un 2% frente al día de ayer. Vemos que los futuros americanos vienen hoy en rojo. ¿Caídas de cuánto? De medio punto para el futuro del Dow Jones, bajada del 0,33% para el futuro del S&P 500 y el Nasdaq 100 se apunta una bajada en su futuro del 0,26%. Los futuros en Europa vienen también con signo negativo, aunque las caídas son mucho más suaves. El DAX baja un 0,08% y el Eurostock 50 con vencimiento en marzo se acaba de dar la vuelta y rebota un 0,02%. Miramos ahora las criptomonedas para ver en tiempo real cómo las tenemos. Bitcoin y también Ethereum. Bitcoin
muy planito, consolidando el rebote de ayer, 67.655 dólares, y Ethereum, 2.037 dólares, rebota en la última semana casi un 5%. Ojo, que este viernes tenemos Cripto Capital a partir de las 10:30 de la mañana con Jesús Pérez. Vamos a ver qué es lo que está pasando con Bitcoin y si esa confianza está y seguirá estando por los suelos. Miramos ahora los índices en Asia, que estaban prácticamente todos en verde. Bueno, pues sí, esta mañana es uno de los... ese signo mixto es el que está centrando la crónica del mercado en medio de la resaca del batacazo de los resultados de Nvidia. Vemos como el Nikkei, que ha estado retrocediendo frente a los máximos que marcaba ayer, lo tenemos en 58.870 puntos, avanza a esta hora un 0,20% en una jornada en la que hemos conocido como la producción industrial de Japón ha aumentado un 2,2% en enero, en avance mensual, y es el primer avance en 3 meses gracias al sector del automóvil y de los productos vinculados al plástico. Vemos como el Tokyo Topics ha marcado máximos históricos, sube hasta ahora el de las compañías de mayor capitalización en Japón hasta los 3.933 puntos, y vemos como en Australia las subidas son del 0,25%. El Hansen de Hong Kong sube un 0,90% hasta los 26.618 puntos, algo más moderadas del 0,26% son los avances de Shanghái, 4.157 puntos, mientras que en India el Nifty se descuelga, que hay un 0,82% hasta los 25.282 puntos, y me dejaba el Kospi surcoreano que retrocede un 0,37%, 6.283 puntos. Estamos viendo que las materias primas también están subiendo, el paladio más de un 7%, el platino un 7,66%, el cobre, el oro de forma muy moderada, 5.211 dólares, y ojo a la plata, que rebota un 3,27%. Estamos viendo también fuerte volatilidad en la plata, en este metal, en las últimas semanas. Esta es la fotografía. Vamos ahora con lo más importante, que son las noticias macro y la micro. Bueno, Nvidia está en el foco, es el corazón ahora mismo de los mercados y tiene repercusiones en todos los índices y en todos los sectores. Vamos a ver en las plazas asiáticas y también en los grandes actores de la tecnología en estas plazas. ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cómo están recibiendo esas dudas en torno a Nvidia? Bueno, pues si te parece, vemos lo que está pasando con sus grandes aliados surcoreanos, donde vemos lectura que está yendo una jornada de menos a más, aunque aún así SK Hynix, que es un proveedor clave de memoria de alto ancho de banda para Nvidia, está cayendo un 2% menos de lo que ha hecho en gran parte de la madrugada. Samsung, que retrocedía hasta ahora, recupera posiciones y cotiza plano, mientras que entre los protagonistas también fuera del mercado surcoreano está ver al gran brazo inversor conglomerado inversor en tecnología, es SoftBank en Japón, en Tokio, que cae a esta hora un 2,45%. Importante a ver el ensamblador de iPhones, Foxconn, en Taiwán, con caídas del 1%, TSMC, el gigante de los chips, retrocediendo el punto porcentual, y en China, ojo, tras las caídas del jueves de su tecnología, hoy vemos recuperación, SMIC con subidas del 0,80%, Cambricon, punto porcentual, o Huajón, que eso sí, se trata de fundición de semiconductores, cae el 2%. Muy bien, miramos ahora a China. Allí el presidente Xi Jinping preside la reunión del Politburó, donde se discute ahora mismo el borrador del 15º plan quinquenal y también el informe de trabajo del gobierno. Pues sí, un encuentro que además va a llegar antes de la jornada de 2 consultas de la semana que viene, y en este marco las autoridades están subrayando que el proceso de desarrollo de China durante lo que ha sido el periodo anterior, el año anterior, es extraordinario y excepcional. Según informa la agencia Xinhua, aseguran que la fuerza económica, científica y tecnológica, como la Fuerza Nacional Completa de China, han vuelto a rebasar un nuevo nivel. Por supuesto, mensajes y recomendaciones. Dice el Politburó que debe adherirse China a una tonalidad de buscar progreso mientras mantiene estabilidad y coordina la situación general en el país
y en el extranjero. Y en cuanto al comercio, dice que China debe continuar expandiendo la demanda internacional y optimizar la oferta, al tiempo que debe continuar el desarrollo de nuevas fuerzas productivas de calidad según las condiciones locales. Bueno, China elimina el coeficiente de reserva de riesgo cambiario para reducir el coste de la compra de dólares. Pues sí, puesta la mira en lo que es la decisión de la institución monetaria, ha dicho que va a reducir las reservas de riesgo cambiario para las instituciones financieras. Eso sí, al comprar divisas mediante contratos a plazo de divisas a cero desde el 20% desde el próximo 2 de marzo, es decir, desde el lunes. Una decisión que revierte la medida del Banco Popular del septiembre de 2022, cuando decidía elevar los requisitos de reserva de riesgo que se implementaba para frenar las rápidas pérdidas del yuan y las salidas de capital de ese momento. Bueno, nos metemos en el sector automovilístico. Aquí varios nombres propios. En primer lugar, Nissan planea vender acciones por valor de 1.900 millones de dólares. Y sus títulos están subiendo en Tokio un 1,45%. La compañía planea recortar participaciones estratégicas por esa cantidad en su divisa, 300.000 millones de yenes, en propiedad de sus bancos socios. Se espera que los bancos como MUFG y el Bank of Kyoto se deshagan de las acciones, según informa Reuters, y Nintendo es este viernes cuando se prepara para tomar esta decisión. Bueno, Hyundai Motor invertirá 6.300 millones de dólares para construir un data center, una fábrica de robots y una planta de hidrógeno en Corea del Sur. Pues sí, es lo que muestra cómo la mayor parte de la inversión va a ser un centro de datos de inteligencia artificial equipados con 50.000 tarjetas gráficas, esas GPU, para respaldar el desarrollo de vehículos autónomos y el aprendizaje de robots. Según el comunicado del Ministerio de Tierras surcoreanas, también ha asignado una partida de 1 billón de wons para abrir una planta de electrólisis de agua capaz de producir 80 toneladas de hidrógeno verde al día, mientras que también dedica una partida de 1,3 billones en una planta solar para impulsar iniciativas de inteligencia artificial e hidrógeno. Como decías, el lanzamiento también de la primera fábrica de robots de Hyundai, con un valor total de 400.000 millones de wons, diseñada para producir en masa robots portátiles y otros modelos industriales y logísticos, y eventualmente fomentar el clúster de piezas de robots en la región. Bueno, para hoy en Estados Unidos, atentos al índice de precios de producción de enero y al índice de gestores de compra de Chicago de febrero. Ayer signo mixto y bastantes nervios, subidas del 0,03% para el Dow Jones, caídas del medio punto para el S&P 500 y el Nasdaq fue el más castigado por Nvidia, un 1%. En las últimas horas ha saltado la bomba. Netflix se retira de la puja por Warner. La compañía ha emitido un comunicado asegurando que el precio de la oferta ya no es atractivo. Paramount la mejoró este lunes hasta situarla en 111.000 millones, unos 31 centavos por acción. En dicho acuerdo, Paramount también se comprometió a dar 2.800 millones de dólares a Warner para romper su acuerdo con Netflix y 7.000 millones si el acuerdo final no pasa las aprobaciones regulatorias. Horas antes, Warner había informado que se decantaba por la última oferta que le había hecho la compañía de David Ellison. Los efectos en bolsa no se han hecho esperar. En After Hours, Paramount sube más de un 6%, Netflix sube casi un 10% y Warner baja un 1%. Noticias que coincidieron con los resultados de la compañía, donde sus ingresos batieron expectativas, pero su beneficio por acción registró una pérdida mayor de lo esperado. Bueno, la sesión del jueves estuvo marcada por la caída de Nvidia, que trastocó al resto del índice, al resto de las 7 magníficas. La desarrolladora de chips cayó más de un 5% después de que vuelvan las preocupaciones sobre la sostenibilidad de las inversiones y de decepcionar con la previsión de ingresos del primer trimestre fiscal, que fue de 78.000 millones, 2.000 millones menos de lo que preveía el mercado. Esto arrastró al resto de valores tecnológicos, donde Intel bajó más de un 3%, Alphabet bajó un 2% y AMD y Micron descendieron más de un 3%. Bueno, las subidas, vamos con algo positivo. Paramount, un 10%, y también destaca la subida de Caesars de un 20%. Las acciones del operador de casinos se disparan después de que Financial Times informe que la empresa está explorando varias ofertas de adquisición. Además, la compañía está considerando una posible compra apalancada liderada por la dirección. Bueno, y tuvimos también datos macroeconómicos, no faltó absolutamente de nada en esta jornada, y aquí destacar las solicitudes semanales de prestaciones por desempleo y los datos de hipotecas. La tasa media de hipoteca fija a 30 años cae esta semana por debajo del 6% por primera vez en 3 años. Las peticiones semanales por desempleo aumentan esta semana a 212.000, 4.000 más que la semana anterior. Además,
tuvimos comparecencias de Michelle Bowman y Stephen Miran, miembros de la Fed. Miran aboga por recortar las tasas de interés a 4 puntos porcentuales cuanto antes. Creo que es demasiado pronto para afirmar con total certeza que el mercado laboral no necesita más apoyo por parte de la Reserva Federal. Sin duda, creo que el mercado laboral puede recibir más apoyo por parte de la Reserva Federal. Pero creo que una diferencia entre mi opinión y la de algunos de mis colegas es que yo no creo que tengamos un problema de inflación. Realmente no creo que tengamos un problema de inflación. Son las 7:28, miramos a Europa. Pero antes una pequeña paradita en el VIX, en el conocido como índice del miedo y que sirve para medir la volatilidad de la bolsa norteamericana. Está en zona de máximos anuales por la incertidumbre que ha generado en la renta variable la carrera de la inteligencia artificial y los gastos récord de las compañías en esta tecnología. Eso centró la atención ayer en Europa. A pesar de esas dudas, el IBEX volvió a rebotar un 0,19%. Hoy partirá desde los 18.496 puntos. Atentos a resultados empresariales que vuelven a ser madrugadores. El primero, Celnex, pero me estás haciendo señales como diciendo, menudo viernes. Menudo viernes, nos lo queríamos perder. Pues sí, tenemos las cuentas de Celnex, beneficio operativo, 476 millones de euros en 2025, más que duplica el conseguido en el año anterior. Sin embargo, el neto arroja pérdidas de 361 millones de euros por el impacto extraordinario del plan de reorganización en España y las pérdidas por deterioro que lastraron la cuenta final a pesar de la fuerte mejora operativa. También hemos conocido los resultados de Acerinox. Cae el beneficio en el cuarto trimestre debido a la baja demanda y la presión sobre precios. El neto, pérdidas de 40 millones de euros, se vio afectado por partidas extraordinarias que eso sí no han supuesto salida de caja. Estamos conociendo las cuentas de Swiss Re. Beneficio neto en 2025, 4.740 millones de dólares. Sube frente a los 3.240 de un año antes. Eso sí, los ingresos por seguros disminuyeron un año más. Y ayer conocíamos cuentas de Acciona, que ganó un 90% más en 2025 y anunció un dividendo de 5,6 euros. SACIR ganó 86 millones el pasado año, un 24% menos por las desinversiones. Grifols duplicó su beneficio hasta 402 millones. Merlin triplicó sus ganancias y Viscofan ganó un 1,8% más en 2025 hasta los 160 millones, con un récord de facturación. Vamos a conocer a las 8 de la mañana las cuentas de la aerolínea hispano-británica IAG. También se van a cotizar en Europa las de la química alemana BASF, y en página macro tenemos el dato final de PIB de la eurozona en el cuarto trimestre y el índice de precios de producción de enero. Conoceremos hoy la tasa de inflación general, la tasa preliminar en Alemania, Francia y España. En Francia también datos de PIB del cuarto trimestre y en Alemania tasa de desempleo de febrero. Por lo tanto, un viernes más que completo. Son las 7:31, esto es Radio Intereconomía. Con Ignacio Baquiano, Country Manager de Lever Shares aquí en España. Baquiano, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola Susana, muy buenos días. Bueno, esa envidia, ¿no? Ahí está el foco, el centro, la mirada anclada de los mercados, y a raíz de ahí pues se entiende el resto, o se entiende casi todo el resto. Efectivamente, eran unos resultados muy esperados y te diría que fueron, en mi opinión, espectaculares, muy positivos. El mercado en el cierre del miércoles en primero lo cogió con subidas y luego durante la sesión de ayer se fue desinflando, empezaron las ventas y corrigió un 5,5%, lo cual arrastró los índices dado su fuerte peso que tiene en el S&P un 8% o en el Nasdaq un 13%, y básicamente la caída de los índices se deben a Nvidia. Realmente muy parecido a lo que pasó el año pasado con los resultados de este trimestre, que el valor luego estuvo arrastrando y llegó a mínimos en marzo, pero yo creo que es una gran oportunidad dada la valoración de la compañía. Oye, estamos viendo que todo lo que tiene que ver en torno a la tecnología está sufriendo pues una alta volatilidad, fuertes vaivenes. Ayer teníamos Nvidia, pero también tenemos otro de los gigantes que es Salesforce, que ya es del sector del software. También presentó resultados y ha tenido su efecto carambola en otras compañías.
Efectivamente, el sector de software ha sido de lo más castigado en lo que va de año, había corregido casi un 25% el sector en general y los resultados de Salesforce también eran muy esperados, que fueron también el miércoles al cierre. Batía en 25% lo estimado en beneficios, es decir, unos resultados muy buenos, aunque desencantaba un poco, digamos, el guidance que daban, pero el valor cogió con subidas a ir un 4%, un poco de rebote en el sector, también hubo comentarios del CEO de Nvidia alabando ciertas compañías de software, entre ellas Salesforce, van a reducir mucho su personal y sus costes laborales y van a mejorar sus márgenes, pero obviamente va a haber allí empresas que puedan perder ante la inteligencia artificial. Y el sector de software en general ayer pues rebotaba, o esta semana ya en general el sector ha subido un 7%. Como bien decía, realmente los índices, fíjate que estamos en 6.900 en el SP500, son niveles desde octubre de 2025 similares, pero lo que está pasando en el índice es pérdida de valoración en la tecnología, es decir, recortes en todos esos valores. Los 7 magníficos han corregido casi un 6% en lo que va de año y, sin embargo, otros valores, los otros 590 valores del SP, son los que están sosteniendo el índice. Claro, porque está habiendo una rotación desde los grandes de tecnología hacia otros más pequeños de tecnología y hacia otro tipo de sectores. Sí, sobre todo te diría que más hacia value, hacia energía, hacia materias primas, también consumo estable. Realmente eran sectores que se habían quedado atrás con unas valoraciones realmente ridículas y lo que está pasando es simplemente esa rotación que estamos yendo de, digamos, a growth a value. Y realmente creo que eso va a continuar durante el año y las valoraciones en tecnología todavía deberían bajar. Claro, y entiendo que el mercado tiene como el corazón partido. Por un lado, entiende que todo lo relacionado con la tecnología y la inteligencia artificial es un auténtico catalizador de crecimiento y de productividad, pero por otro lado, tiene dudas sobre esas gigantes inversiones, cuándo y en qué cuantía van a generar retorno en las compañías y en cuáles. Justamente esa es la lectura y lo estamos viendo. Cuanto más gastan estos hiperescaladores, más los castiga el mercado. Está en una carrera trepidante entre ellos, con unos gastos tremendos que siguen aumentando año tras año. Y realmente el inversor lo que se pregunta es si eso se va a rentabilizar en el futuro. Están endeudándose. Es verdad que tienen beneficios y que tienen ingresos, pero los gastos son exagerados. Y realmente seguiremos viendo, yo creo, esa rotación y yendo hacia otros sectores que están infravalorados. Oye, tenemos más allá de la tecnología en el sector medios de comunicación, entretenimiento, Warner, Netflix y Paramount. ¿El culebrón ha terminado ya? Yo creo que sí, que ya es el fin del culebrón y ha acabado yo creo que casi bien para ambas partes. Fíjate que justo coincidía, lo contabais en titulares, con la visita del CEO de Netflix en la Casa Blanca. Trump no veía bien que Netflix hiciera la compra, al final se lleva Paramount y el hijo de Larry Ellison el deal y yo creo que valoración muy positiva para Netflix porque subió un 10% al cierre y sobre todo que se llevan 2.800 millones de dólares, digamos, por la ruptura del pacto que hace Warner Bros. Así que yo creo que beneficio para todos y como que Netflix quería o ha querido decir que estaba dispuesta a comprar a un precio razonable, pero no a precios exagerados ese contenido de Warner Bros. Oye, estoy viendo cómo se está moviendo la rentabilidad del bono americano a 10 años. Ahora mismo lo tengo en el 3,99%, pero ayer llegó a superar el 4%. Sí, está habiendo otra vez interés hacia el bono del Tesoro americano, como bien contáis, llevamos, digamos, un rally del precio del bono relativamente fuerte. Las últimas semanas es como que el inversor está mirando hacia risk off, es decir, hacia aversión del riesgo y está yendo hacia esa renta fija que antes parecía denostada o que no gustaba tanto, y también lo estamos viendo un poco en las valoraciones que comentaba en bolsa, pues esa caída de tecnología, incluso también con estas subidas de dólar que estamos viendo, es como digamos que el mercado, como si estuviera más cauteloso preparándose para alguna posibilidad o riesgo que puedan venir. Mirando a materias primas, cobre, oro subiendo, plata la veo con mucha más volatilidad. Sí, volatilidad y ayer el mercado corregía un poco, pero ya estamos otra vez casi en $90 la onza. El oro está en 5.200, como destacabas también el cobre que vuelve a superar los $6, está en 6,04. Hablabais de paladio, es decir, todas las materias primas siguen subiendo. Yo creo que eso va a continuar. Cada vez el dinero vale menos y
inversor se quiere proteger con esas materias primas. Y no solo estos metales, sino también lo estamos viendo con el petróleo en niveles de $71 el Brent. Es decir, todas las materias primas siguen subiendo y creo que eso va a continuar los próximos años. ¿Alguna otra cosita que estés viendo, Baquiano? No, básicamente esto, creo que los resultados de Nvidia han sido positivos y lo compararía con el año pasado, la misma situación. Ahora cotiza 23 veces beneficios de 12 meses, creo que es una buena oportunidad para entrar en el valor y que veremos subidas durante el resto del año para el valor, no para el resto de tecnología, que a lo mejor sí que seguimos viendo ciertas correcciones, pero todo ese gasto que me estabas preguntando, que estábamos comentando sobre estos hiperescaladores, hacia dónde está yendo es hacia las empresas de semiconductores y hacia Nvidia sobre todo. Oye, ya lo último, el tema de los aranceles y el tema de es el discurso del Estado de la Unión de Donald Trump a mitad de semana, o sea, poco efecto ha tenido en el mercado. Parece que el mercado está más a las empresas, a la micro. A mí estos días me decían, Susana, ahora la micro es la nueva macro, es lo que está marcando el ritmo, por un lado, por los resultados empresariales y luego el otro, tecnología. La macro ha quedado en segundo plano porque hay crecimiento sostenido, hay inflación ajustada y la política monetaria es clara, con expectativas de bajadas de tipos de interés, porque la economía lo permite y porque hay elecciones de mitad de mandato. Yo creo que la macro sigue pesando, sobre todo datos de empleo y datos de inflación, eso lo estamos viendo, pero como bien decías, el discurso del Estado de la Unión de Trump realmente no ha tenido prácticamente repercusión en el mercado, ha sido un discurso de autoalabanzas, de que la economía va bien. Fíjate, también es importante las hipotecas en Estados Unidos, que por primera vez están bajando por debajo del 6% a 30 años. Eso es positivo para posible venta de nuevas viviendas que estaban un poco estancadas. Pero sí, el discurso de la Unión no ha tenido grandes repercusiones en mercado y yo creo que es más esos datos macro, inflación, desempleo y sobre todo la micro y cómo están yendo las compañías. Muy bien, pues Ignacio Baquiano, gracias, cuídate y a por el viernes, buen fin de. Muchas gracias, Susana. Gracias, Feliz viernes. adiós. Vamos con los periódicos, empezamos con los especializados en economía. Quedan 15 minutos para llegar a las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias. Expansión, ACS, Ferrovial y SACIR logran carteras récord por Estados Unidos. Disparan sus pedidos a más de 123.000 millones de euros. Santander despide a 480 empleados por denuncias en su canal ético. Sabadell y Bankinter son los bancos en los que más han crecido las denuncias. Cuenta también que Indra se dispara un histórico 21% en bolsa tras sus resultados, que RDIA reactiva el dividendo y pagará 1.800 millones y que Lagarde estará extremadamente atenta a si la inteligencia artificial destruye empleo. En el diario 5 días, el gobierno defiende su inversión en Telefónica pese a caer la cotización. La Banca Europea pide una reducción significativa de la carga de capital. Indra se dispara en bolsa un 21%. Atasco de petróleo en el mar, 375 millones de barriles almacenados en barcos. Vocento rehace sus cuentas por actuaciones fraudulentas. Stellantis pierde 22.300 millones tras frenar el coche eléctrico y RDIA invertirá 6.000 millones en la red de transportes. Y vamos ahora con el diario El Economista. Rivera dará 240.000 millones al renacimiento nuclear europeo. Se destinará a la construcción de nuevas plantas y para acelerar los mini reactores. Destaca: Alemania retoma la energía atómica y lanza el primer proyecto de fusión. España e Italia salían para construir corbetas sin esperar a Francia. Y el caos ferroviario reduce un 15% los viajeros en Renfe. Rodalía registra un 30% menos en enero y el colapso de la alta velocidad otro 15%. Cuenta también que Santa Bárbara llevará a la justicia los contratos a Indra. Apelará a la Audiencia Nacional si Defensa no cancela los programas de artillería. En este periódico, la contraportada: del césped al palco, la fiebre de los futbolistas por comprar clubes. Cristiano Ronaldo se suma a la larga lista de jugadores como Sergio Ramos, Piqué, Mbappé, Beckham, que se lanzan a adquirir equipos. Cuenta que Gerard Piqué compró el Andorra en 2018 y lleva invertidos ya 15 millones de euros y que Sergio Ramos está en negociaciones para comprar el Sevilla por 450 millones de euros. Vamos ahora con prensa nacional e internacional. Roberto Hugo. El País señala en su portada que la Casa del Rey deja en manos de Juan Carlos I la decisión de su retorno. El PP pide el regreso del rey emérito y el gobierno no se opone. El Mundo dice: la juez eleva el caso Plus Ultra al adquirir nueva dimensión. Decide enviarlo a la audiencia al afectar a una organización criminal
y a delincuencia económica a gran escala. La Razón señala en su primera página: Junts certifica la legislatura del colapso, tumba 2 decretos más. Montero encara sus últimos meses en el gobierno con la confirmación de que no aprobará los presupuestos. Y la portada del ABC titula: Feijóo abre el debate del regreso de don Juan Carlos a España. El líder del PP asegura, tras la desclasificación de los documentos del 23F, que su balance es extraordinariamente positivo, y la Moncloa dice que la decisión depende de la zarzuela. Y ahora nos vamos a Estados Unidos para comenzar el repaso de la prensa internacional, donde The Wall Street Journal centra su mirada en la guerra por hacerse con las compañías cinematográficas. Paramount gana la puja por Warner tras la retirada de Netflix. La compañía, dirigida por David Ellison, está ahora lista para tomar el control de Warner, que alberga propiedades como HBO y CNN. El Washington Post, por su parte, titula: se insta a Trump, que busca poder ejecutivo sobre las elecciones, a declarar el estado de emergencia. Los activistas dicen estar en coordinación con la Casa Blanca y están haciendo circular un proyecto de orden ejecutiva que desbloquearía un poder presidencial extraordinario sobre la votación. Nos vamos al repaso de las cabeceras europeas. En Alemania, el Handelsblatt: Netflix se retira, Paramount gana la guerra de ofertas por Warner Bros. Frankfurter Allgemeine, por su parte, señala duros combates entre Afganistán y Pakistán. Los combates entre los vecinos se intensifican. El ejército pakistaní también está atacando Kabul desde el aire. En Reino Unido, The Times señala que los verdes ganan las elecciones parciales de Gorton y Denton, humillando a Starmer. Y Financial Times, por su parte, destaca que el laboratorio de inteligencia artificial de 30.000 millones de dólares de Bezos busca decenas de miles de millones para acuerdos en el sector industrial. Y terminamos en Francia con la portada de Le Monde. El gobierno de Le Cornu III premia a los allegados de Emmanuel Macron y Sébastien Lecornu, y Les Echos señala: las ganancias de los gigantes del CAC 40 se reducirán casi un tercio en 2025.